Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un tema que me parece absolutamente fascinante, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el brillante y cautivador mundo de la farándula turca, y más específicamente en la vida romántica de una de las estrellas más deslumbrantes del momento, Mert Ramazan Demir. Si aún no lo conocen, Mert Ramazan Demir es un actor turco increíblemente talentoso, que ha cautivado corazones en todo el mundo con su carisma y sus interpretaciones excepcionales. Su fama ha crecido exponencialmente gracias a su papel protagónico en la aclamada serie Yalan. Pero lo que nos tiene aquí hoy es un aspecto más personal y profundo de su vida, su visión del amor y su creencia, o no, en el destino romántico. Y prepárense porque lo que les revelaré hoy sobre sus pensamientos y sentimientos al respecto, les va a sorprender. Antes de empezar, como siempre, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes jugosos y análisis profundos del apasionante mundo de las series turcas. Suscríbanse y únanse a esta comunidad de fanáticos. Ahora sí, adentrémonos en el tema que nos convoca. ¿Creen en el destino? ¿Creen que existe un hilo invisible que conecta a las personas destinadas a estar juntas, un hilo que teje el tapiz de nuestras vidas amorosas? ¿Piensan que el amor verdadero está predestinado, que hay un alma gemela esperando en algún lugar? Bueno, pues parece que Mert Ramazan Demir sí cree, y con bastante convicción, en gran parte de estas ideas. Y la forma en que ha expresado su visión del amor, y las pistas sutiles que ha dejado escapar en entrevistas, redes sociales y en la forma en que se comporta, nos dan una idea muy clara y reveladora de su filosofía personal y romántica. Para entender mejor la creencia de Mert en el destino romántico y cómo ésta influye en su visión del amor, vamos a desentrañar algunos puntos clave. Primero, y quizás el más importante, está su actitud general y su forma de ser frente al amor. Mert es conocido por ser un hombre profundamente romántico, sensible y muy conectado con sus emociones. No es el típico actor que se limita a sonreír para las cámaras y hablar de sus proyectos. En cambio, Mert se abre, se muestra vulnerable y transmite una autenticidad que lo hace muy cercano al público. En varias entrevistas ha enfatizado la importancia de la conexión genuina, la química explosiva y la complicidad absoluta en una relación. No es de esos que se quedan en la superficie, en lo superficial y efímero, sino que busca algo que resuene en lo más profundo de su ser, algo que le toque el alma y le haga sentir vivo. Busca la intimidad emocional, la conversación profunda y la comprensión mutua. Segundo, es crucial analizar sus declaraciones sobre sus relaciones pasadas y sobre lo que busca, idealiza y valora en una pareja. Aunque es muy reservado y celoso de su vida personal, como la mayoría de las celebridades, Mert ha dejado entrever a través de entrevistas y declaraciones muy cuidadas, que para él, el amor es algo mucho más trascendente y significativo que la simple atracción física o el enamoramiento superficial. Busca una conexión que trascienda lo físico, una conexión espiritual, una unión a nivel del alma. Ha hablado de la importancia de encontrar a alguien con quien pueda ser auténtico, sin máscaras ni pretensiones, alguien que lo entienda y lo acepte tal y como es, con sus imperfecciones, sus miedos y sus fortalezas. Busca a alguien con quien pueda compartir sus sueños, sus anhelos y sus vulnerabilidades. Busca un compañero o compañera de vida, no solo un amante. Y si juntamos estos dos elementos, la búsqueda de la conexión profunda y la creencia en la conexión espiritual, tenemos la base sólida y el cimiento de su creencia en el destino. Si alguien busca una conexión emocional y espiritual profunda, y cree en la existencia de almas gemelas, es muy probable que vea el destino como una guía, una fuerza misteriosa que orquesta el encuentro de dos almas destinadas a amarse. Ahora entremos en el tema que seguramente más les interesa, su actual vida amorosa. La verdad es que Mert siempre ha sido muy discreto y reservado con sus relaciones personales, y ha mantenido la mayor parte de su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, los rumores, las especulaciones y los chismes siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de estrellas tan brillantes y populares como Mert. Y recientemente se le ha relacionado sentimentalmente con varias compañeras de trabajo, pero sobre todo con una persona en particular, la talentosísima actriz Afra Sarıoğlu, su CEO protagonista en Yalan. La química innegable, la complicidad, la armonía y la tensión palpable que hay entre Mert y Afra en la pantalla, es algo que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.
La forma en que se miran, la forma en que interactúan, la manera en que se complementan, es simplemente hipnótica y mágica. Su conexión es tan intensa y evidente que ha alimentado las especulaciones sobre si esa química es real, si existe algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y claro, los fans y los medios de comunicación se han volcado en la búsqueda de pistas que confirmen o desmientan estos rumores. Y aquí es donde entran las pistas, los detalles sutiles, los gestos y las declaraciones que nos dan una idea más clara y profunda de la posible creencia de Mert en el destino romántico. Aunque Mert, como es su estilo, no ha confirmado ni negado nada directamente, ha habido detalles sutiles, gestos significativos y mensajes encriptados que han llamado poderosamente la atención de sus fans y de los medios. Por ejemplo, en algunas entrevistas, ha hablado con entusiasmo sobre la importancia de la sincronización, el timing, la conexión energética y de cómo a veces el amor llega cuando menos te lo esperas, cuando menos lo buscas y cuando menos lo necesitas. Ha hablado de la necesidad de estar abiertos a las sorpresas, de dejar que la vida te guíe y de no forzar las situaciones. También en sus redes sociales se pueden ver algunos gestos, mensajes y guiños que podrían interpretarse como una señal, un indicio de que cree en el destino y en la posibilidad de que el amor verdadero esté predestinado. No voy a entrar en detalles específicos, ya que quiero respetar su privacidad y evitar caer en la especulación sin fundamento, pero si ustedes son fans de Mert, seguramente habrán notado estos detalles sutiles y habrán interpretado, al igual que yo, lo que hay entre líneas. Además, el hecho de que hayan trabajado juntos en una serie tan exitosa, que haya marcado un antes y un después en sus carreras, y que hayan pasado tanto tiempo juntos en el set de rodaje, grabando escenas románticas, emocionales y cargadas de sentimientos, ha creado un vínculo muy especial, una conexión profunda e innegable entre ellos. Han compartido momentos intensos, han experimentado juntos la presión del éxito, y han construido una relación de confianza y complicidad. Y como ya hemos mencionado, Mert busca una conexión profunda, algo que trascienda la superficialidad. ¿Podría ser que haya encontrado esa conexión especial, esa conexión espiritual, con Afra Saraolu? Es una pregunta que muchos nos hacemos y la verdad es que solo el tiempo, el destino y ellos dos lo dirán. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la creencia de Mert en el destino romántico está presente en su forma de ser, en su forma de amar y en la forma en que se relaciona con los demás. Para él, el amor es algo más que una simple atracción física, un flechazo momentáneo o un interés pasajero. Es algo que va más allá de lo evidente, algo que está predestinado, algo que está escrito en las estrellas, como si fuera una historia de amor que ya estaba planeada desde el inicio de los tiempos. El amor para Mert es un viaje espiritual, una aventura llena de desafíos, alegrías, crecimiento y aprendizaje. Es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo y transformar a las personas. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, sus fans? Bueno, creo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias sobre el amor. Nos invita a cuestionarnos si creemos en el destino, si creemos que hay alguien ahí afuera, esperando por nosotros, esperando a que el universo nos conecte. Nos invita a preguntarnos si creemos en las almas gemelas, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que nos complementa y nos hace sentir completos. Y sobre todo nos invita a estar abiertos a las posibilidades, a no tener miedo de dejarnos sorprender por el amor, a no temerle a la vulnerabilidad y a creer en él con todo nuestro corazón y nuestra alma. En resumen, en este vídeo hemos explorado y analizado la creencia de Mert Ramazan Demir en el destino romántico. Hemos analizado su actitud general hacia el amor, sus declaraciones y pensamientos sobre sus relaciones pasadas, y las pistas, los gestos y los mensajes sutiles que ha dejado en sus redes sociales y en sus entrevistas. Y aunque no podemos confirmar si está o no enamorado, ni si está involucrado en alguna relación sentimental, sí podemos decir que su visión del amor es romántica, profunda, espiritual y muy inspiradora. Su forma de ser, su búsqueda de la conexión profunda y su creencia en el destino nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas amorosas y a abrirnos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la revelación sobre Mert y su posible creencia en el destino? ¿Ustedes creen en el destino romántico? ¿Creen en las almas gemelas? Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus historias, sus dudas y sus certezas, todo lo que quieran. Este canal es una comunidad,
un espacio de diálogo y de intercambio de ideas. Antes de despedirme, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante, misterioso, romántico y a veces caótico mundo de las series turcas y las vidas de sus estrellas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.